Hola cocineros y cocineras, esto es La Rusa Cocina y hoy hacemos pancitos chips. Para esta receta los ingredientes que vamos a necesitar son 500 gramos de harina común, 250 mililitros de agua tibia, 50 gramos de leche en polvo, 10 gramos de sal, 20 gramos de azúcar, 50 gramos de manteca, 20 gramos de levadura en pan o 10 gramos de levadura seca. Para preparar estos super pancitos, el primer paso que vamos a hacer es armar una esponja con la levadura. Para ello, en un bowl o en un tapercito vamos a poner la levadura, 50 mililitros de agua, azúcar, una cucharada de harina y lo vamos a mezclar muy bien hasta que la levadura se haya disuelto por completo. Vamos a dejarlo descansando, tapado y en un lugar donde no haya corrientes de aire por alrededor de unos 20 minutos. Puede ser que esto le lleve un poquitito más, todo depende de la época del año en la que nos encontremos. Mientras tanto, en un bowl que sea más grande para estar bien cómodos, vamos a poner la harina. En el centro vamos a agregar la leche en polvo y la manteca. Y a los costados de la harina vamos a poner la sal. Y esto lo vamos a dejar así como está hasta que tengamos nuestra esponja de la levadura. Bueno, ya pasaron más o menos unos 25 minutos. Miren qué linda esponja que quedó. Ahora lo que vamos a hacer es esto que obtuvimos de la levadura, lo vamos a poner dentro del bowl donde teníamos la harina. Le vamos a agregar el agua de a poco y vamos a ir formando una masa. Tengan cuidado. Agreguen el agua de a poco porque depende del tipo de harina que usemos, de la marca, puede ser que lleve un poco más o un poco menos de agua. Lo vamos a unir muy bien y vamos a formar un bollo. Yo lo amaso, a mí me gusta que quede una masa tierna y lisa. Esto después se va a notar una vez que tengamos los pancitos, salen unos panes súper esponjosos y muy ricos. Una vez que lo amasemos un rato y quede un bollo bien liso, lo que vamos a hacer es lo vamos a dejar descansar alrededor de unos 45 minutos o hasta que duplique su volumen. Recuerden siempre dejarlo tapado en un lugar donde no haya corrientes de aire. Si es un lugar cálido, muchísimo mejor. Bueno, ya pasaron los 45 minutos desde que dejé leudando el bollo. Miren qué grande que está, duplicó su volumen. Esto es muy importante, puede ser que les lleve más o menos tiempo, lo importante es que el bollo duplique su volumen. Lo vamos a pasar a la mesada, ponemos el bollo y lo vamos a dividir en 4 partes iguales. A cada una de estas partes lo que vamos a hacer es vamos a formar un rollito, un cilindro o como le quieran decir, como se ve en la imagen y vamos a cortar 10 porciones lo más parecidas posibles. Vamos a agarrar una de las porciones, la vamos a poner entre las dos manos y vamos a formar una pelotita o una bolita. Así vamos a ir haciendo con toda la masa hasta que terminemos todos nuestros pancitos. Los vamos a poner en una fuente a la cual habíamos aceitado y los vamos a dejar descansar. Los vamos a dejar tapados en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire, hasta que dupliquen su volumen. Bueno, ya pasó más o menos unos 35 minutos, ya duplicaron su volumen. Llega el momento de pintarlos con un poquitito de huevo. Si no quieren ponerle huevo, no pasa nada, van a salir muy ricos igual. A mí me gusta que queden con ese colorcito arriba, pero si no quieren, no le ponen nada y va a estar muy bien igual. Ahora sí, llega el momento de llevarlos al horno.
pancitos los vamos a cocinar en un horno fuerte, más o menos les llevará unos 15 minutos, dependiendo del horno de cada uno. Si quieren que estos pancitos les queden dorados como los míos, lo que van a hacer es, abren la parte de abajo del horno, ponen los pancitos ahí y se están atentos para que no se les quemen. Bueno, espero que el video les haya gustado, que les haya parecido útil, que se animen, que la preparen y que me cuenten cómo les quedó. Recuerden que en la casilla de descripciones del video, abajo, le voy a estar dejando todos los ingredientes que utilizamos para esta receta. Además, no olviden que si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios, los voy a estar leyendo. Y cuéntanme, ¿con qué prepararía esta receta? ¿Con jamón y queso? ¿Con milanesa? ¿Con qué comen los sandwichitos? Si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita, así cuando subo un video nuevo te llega la notificación. Nos vemos pronto con una receta nueva. ¡Chao, chao!